Vamos a hacer una oración para dar inicio al estudio del día de hoy, ¿verdad? ¿Quién quiere apoyar con la oración? Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanitos, e inclinemos nuestra cabeza. El respeto es para Dios. Bendito y amado Padre, Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por un nuevo día que nos prestas de vida. Bendito y amado Padre, te quiero pedir por todos y cada uno de nosotros que nos encontramos aquí. Bríndanos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia para poder discernir mejor tu palabra y que sea una palabra viva y eficaz que penetre en lo más profundo de todos y cada uno de nosotros, provocando un cambio radical en nuestras personas, en nuestro ser, en nuestro todo. Gracias, bendito y amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanito, fíjate, el asunto es que ¿por qué es la importancia? Mira, no vamos a hablar del bautismo, hermanito, se les va a dar el discipulado, ¿verdad? Pero hoy no te voy a hablar yo de eso. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es la importancia de que toda persona, brother, se bautice? De la manera en la cual la Escritura te lo dice, hermanito. Yo te lo voy a comentar porque ahorita yo a ustedes les hice una pregunta: ¿por qué se quieren bautizar? Y cada quien me dio su motivo. Pero el asunto es ¿por qué el ser humano, brother, necesita el bautismo, brother? ¿Por qué el ser humano necesita nacer en el Espíritu? Cuando Adán y Eva, brother, desobedecieron, ellos cayeron en una condición de muerte espiritual, ¿sí? Y en su alma, brother, se corrompieron, ¿sí? Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, brother, dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con el hecho, brother, de tú creer en el Señor de todo corazón, tú vas a ser salvo, ¿sí? Entonces, de esa manera, brother, está trabajando el aspecto objetivo, brother, de Jesús. Porque Jesús te ofrece, brother, la salvación de un aspecto objetivo. Pero entonces ahora tú tienes otro problema, hermano. Ya no es tu condición de muerte. ¿Sí estás entendiendo? Ahora tu problema es tu alma. Y cuando tú, brother, eres bautizado, dice la Escritura, brother, recibes, Hechos 2:38, el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante, brother, que yo reciba el Espíritu Santo en mi vida? O sea, el bautizarte, brother, el nacer de las aguas y del Espíritu, brother, es recibir el Espíritu Santo en tu interior. Pero ¿por qué es necesario, brother? ¿Por qué es necesario que yo reciba el Espíritu Santo en mi vida? Porque el Espíritu Santo, brother, es el que se va a encargar de restaurar, brother, tu alma. ¿Sí? El problema de la muerte espiritual ya quedó resuelto, brother. Ahora, brother, el asunto es tu alma. El asunto es tu mente. El problema es tu voluntad, tus emociones. Y esa parte, brother, tiene que ser regenerada, brother. Entonces, necesita venir el Espíritu Santo a tu vida, brother, a tu interior, para que Él, brother, restaure tu mente, restaure tu voluntad y restaure tus emociones. Porque ahora ese es tu problema. Entonces, el trabajo, brother, de Jesús de una manera subjetiva es precisamente restaurarte, brother.
en tu interior. ¿Sí? Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, brother, que el espíritu tiene que ser separado, brother, del alma. Amén. Entonces, el trabajo, brother, del Espíritu Santo es precisamente ese. Tú tienes que entender, brother, que Jesucristo, como el Salvador, brother, ¿sí? Lo único que te ofrece, brother, es la salvación. Pero ya como el Espíritu Santo, brother, es el que te restaura, es el que te regenera. Entonces, para yo poder recibir el Espíritu Santo, brother, necesito el bautismo. Yo te lo he mencionado muchas veces, hermanito. Esto no se trata de religión. Tú tienes que empezar a quitarte, brother, todas tus creencias que se te fueron sembradas, para que puedas entender, brother. O sea, sí, brother, mi propósito es para ser una mejor persona. Pero tú tienes que entender que implica una responsabilidad. También tienes que entender que tú tienes que poner de tu parte. ¿Sí me explico? Tú te tienes que esforzar, hermanito, a caminar con el Señor. Entonces, para yo poder ser restaurado, brother, regenerado de mi alma, necesito estar dispuesto a renunciar, brother, al yo. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso yo te digo, todo lo que yo te he estado enseñando, hermanito, tiene que ver con el nuevo hombre, con el nuevo nacimiento, con el bautismo. Que no haya utilizado el término bautismo yo, brother, es otra cosa, pero tiene que ver con eso. Porque es el efecto, es el resultado, brother, del bautismo. ¿Sí? Para tú poder ser regenerado, brother, necesitas estar dispuesto a morir a tu yo. ¿Sí? A mis logros, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, ir, hermanito, vamos a entrar en el tema, ¿verdad? En la enseñanza. Es importante, hermanito, ¿verdad? Que tú te enseñes a discernir, brother, el alma del espíritu. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12. Amén. Sí. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ok. Entonces, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, primeramente, brother, tienes que darte cuenta que la palabra de Dios es vida. Es viva, dice. O sea, al ser viva, brother, es vida. Se convierte en vida, brother, para el ser humano. La palabra de Dios es vida. Pero es algo eficaz, brother. Es algo que te va a dar resultado al 100%, brother. ¿Sí? Es eficaz, brother, para transformarte. Es poderosa, brother. En otras palabras, tiene el poder, brother, de transformar a un ser humano. Pero no en su exterior, hermanito, sino en su interior. O sea, la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu mente. La palabra de Dios tiene el poder de transformar tu voluntad, tus emociones, tu conciencia. Tiene ese poder, es eficaz, brother. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos.
¿sí? Porque penetra hasta lo más profundo del alma, penetra hasta lo más profundo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, está penetrando hasta lo más profundo, que es donde el lugar donde se encuentra el alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si tú te das cuenta, el trabajo, brother, de la palabra de Dios es que llega hasta lo más profundo de tu ser, donde se encuentra el alma y el espíritu, y ya una vez que ella llega a ese lugar, brother, lo que hace es romper, brother, ¿sí? Para que pueda haber una separación de tu alma y de tu espíritu. Es importante, hermanito, que para que esto se llegue a efectuar, brother, en tu persona, en tu vida, tú tienes que tener la disponibilidad, tienes que tener voluntad, brother. ¿Sí? Si tú no tienes una disponibilidad, brother, no va a pasar absolutamente nada. Amén. Entonces, Corintios, vamos a 1 de Corintios 2, 14 y 15. ¿A qué se refiere que no va a pasar absolutamente nada? Mira, hermanito, nosotros, brother, tenemos que entender esta parte, hermano, ¿sí? El problema es que a nosotros nos han instruido de una manera equivocada. Nos han engañado, para que me entiendas, ¿sí? Una persona, brother, que va a misa, ¿verdad? Como se le ha acostumbrado a todo religioso, hermanito, a todo aquel que practica una religión, ¿sí? Lo único que tiene, brother, en su vida, por creer, brother, si es que ha creído en el Señor Jesucristo, es la salvación, ¿sí? Pero no basta con eso, hermano. No basta con eso. El anhelo, brother, de Dios no es que tú seas salvo. Ese no es el anhelo de Dios, hermano. Es parte del plan, ¿sí? Pero no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios, brother, se le fue revelado al apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y dice en el capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, los predestinó, ¿sí? Para que fuesen hechos a la imagen y semejanza de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el verdadero anhelo de Dios, hermano? Que seamos a su imagen de Cristo. Que tú seas exactamente igual a Jesucristo, a su imagen, brother, es decir, exactamente igual. Para que eso se lleve a cabo, yo necesito el Espíritu Santo en mi vida, necesito disponibilidad, brother, de mi parte, porque si no hay disponibilidad, brother, Dios no va a hacer nada en tu vida. ¿Sí? Dios busca, brother, gente verdadera, brother, gente genuina, que tenga el deseo, brother, que tenga el anhelo. Entonces, si en tu corazón, brother, no está el anhelo, brother, de verdaderamente comprometerte con Dios, meterte con Dios, el ser una persona diferente, brother, Dios va a ver en otra persona. Hasta que la vida, brother, hasta que las circunstancias, si tú lo quieres ver de esa manera, dobleguen tus rodillitas. ¿Sí? Entonces, el asunto es, hermanito, que si yo no me dispongo, si yo no tengo disponibilidad, brother, Dios no va a poder obrar en mi vida.
Dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, entonces ahí está tu disponibilidad, brother. Para que Dios pueda entrar en tu vida, brother, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar dispuesto. Eso es el si tú abres. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. ¿Sí me explico? Entonces, si tú no crees, brother, en la Escritura, pues Dios no va a poder entrar, brother, a hacer la obra en ti. Esos son los corazones endurecidos de los cuales habla la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estábamos? Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Primera de Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Si tú te das cuenta, Pablo está hablando de dos clases de personas, o de dos tipos de hombres. Mira, hermano, cuando la Escritura dice hombre, no se está refiriendo al sexo masculino. Se está refiriendo a la creación de Dios, brother, al ser humano. Mujeres también. ¿Sí? Entonces, dice, si tú te das cuenta, Pablo habla que hay dos tipos de hombres nada más. El hombre natural y el hombre espiritual. Y dice, brother, para que tú puedas entender las cosas de Dios, brother, tú necesitas ser un hombre espiritual. El hombre natural no va a entender, brother, absolutamente nada. Y dice la Escritura que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. ¿Cuál es ese hombre natural? Pues lo que somos nosotros todavía, ¿no? El hombre natural es el que aún sigue en una muerte de condición, brother, en una condición de muerte espiritual, y que aún, brother, está corrompido en su alma. Ese es el hombre natural. Un hombre religioso, hermanito, es un hombre natural. Un hombre que practica una religión, brother, es un hombre natural. Y si tú te das cuenta, para ellos, brother, lo que hacemos nosotros son locura. ¿Sí? El hecho de que una persona te diga, ya te volviste bien espiritual, ya eres un santurrón, ya eres un evangélico, ya no vas a fiestas, ¿sí? Eso es, brother, para cuando la Escritura dice las cosas para él son locura. Si esa es la locura, ¿sí me explico? Porque para un hombre religioso es una locura, brother, que tú seas un santurrón. Porque no lo pueden entender. Entonces, si tú te das cuenta, brother, Pablo entonces está hablando de dos personas. El hombre natural, el que aún vive, brother, en el deleite, en la carne. Y habla del hombre espiritual, brother. El que ya ha dado el paso, brother, ¿sí me explico? Esos son los dos tipos de hombre. Ahora, el hombre natural, hermanito, es el que aún todavía no está dispuesto a renunciar al yo, a su yo. ¿Sí me explico? El hombre espiritual, brother, es el que ya tomó la decisión de renunciar a su yo, de renunciar a su alma. El hombre espiritual es el que ya tomó la decisión, brother, de renunciar a su voluntad. El que ya tomó la decisión de renunciar a su mente. ¿Pero por qué, brother?
Porque tiene el Espíritu Santo, brother, en su vida. ¿Sí? Ahora ya no es un hombre natural, brother. Ahora ya no se deja llevar por sus emociones. Ahora ya no obedece su mente. Ahora ya no hace su voluntad, brother. ¿Sí me explico? Ese es el hombre espiritual. El que ha renunciado a su yo, brother. El que ha renunciado a su vida almática. ¿Sí te das cuenta, brother, el gran significado de lo que dijo el apóstol Pablo? Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Pablo, brother, en otras palabras, estaba afirmando que él había renunciado a su yo. Y renunciar a tu yo es renunciar a absolutamente todo, hermanito. Un ejemplo, renunciar a mi yo, brother, es que llegue mi brother y me empiece a ofender y que yo, brother, le ponga la otra mejilla. Eso es renunciar a mi yo. Pero como yo no he renunciado a mi yo, pues entonces, pues, ¿qué onda? ¿Sí me explico? Renunciar a mi yo, brother, es que en una discusión, brother, te pongas a alegar. Ahí no hay una renuncia a tu yo, brother. Y si tú te das cuenta, no solamente, brother, estamos hablando de dejar el pecado, no solamente es dejar el alcohol, la cerveza, las mujeres, sino renunciar, brother, a tu yo. A tu naturaleza, brother, carnal, tú tienes que renunciar. Entonces, hermanito, dice Pablo ahí en Primera de Corintios, pero el hombre natural, sí dice así, ¿verdad? Pero el hombre natural. En el original griego, hermanito, la palabra natural significa almático. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, pero el hombre almático, aquel que vive en el alma. Yo te mencionaba el otro día, hermanito, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Tú puedes vivir en el espíritu, tú puedes vivir en el alma, o tú puedes vivir en el espíritu o en el alma. Tenemos que tener esto bien en cuenta, hermano. Cuando la Escritura habla de una persona carnal, no se está refiriendo, brother, a tu parte física. La parte física solamente es, brother, el cascarón. Cuando la Escritura habla de un hombre carnal, brother, se refiere a tu área, al alma. ¿Sí? A tu alma, brother. Entonces, la palabra natural significa almático. ¿Sí? Almático. Entonces, mira, hermanito. Almático dice la Escritura, ¿verdad? En el versículo 14, brother, de Primera de Corintios, estamos viendo al hombre almático, ¿sí? Al que no percibe las cosas de Dios, porque para él son locuras. Ese es el hombre almático. Y en el versículo 15 vemos al hombre espiritual. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, brother, lo que Pablo nos está tratando de revelar, brother, en esta cita bíblica, es que el hombre almático, brother, no puede percibir las cosas de Dios. Eso es lo que Pablo trata de revelar, brother. En el versículo 14 nos está diciendo, brother, que el hombre almático, el hombre natural, no puede percibir las cosas de Dios, ¿sí? Solamente el hombre espiritual, brother. Amén. Fíjate bien, hermanito.
En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Fíjate bien, brother, lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Sí? ¿Ya estás ahí? Mateo 16, 24 al 26. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada. Mira, hermanito, es necesario que nosotros seamos transformados, hermanito. Escucha bien lo que te voy a decir. Que seamos transformados, brother, en nuestra alma. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Acuérdate que la Biblia, brother, ¿con qué concluye? Con la Nueva Jerusalén, brother. El máximo anhelo, brother, el máximo deseo de Dios. ¿Sí? Una ciudad, brother, representa a una mujer bíblicamente. Es lo que tipifica. Entonces la Nueva Jerusalén, brother, no es una ciudad literal. Está hablando, brother, de la esposa de Jesucristo. Ya no de la novia. La iglesia, brother, hoy en día es la novia. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis, brother, culmina con la Nueva Jerusalén. El máximo anhelo de Dios, brother. Para que nosotros lleguemos a ser, brother, la Nueva Jerusalén, tenemos que pasar por el proceso, brother, de la transformación, de la regeneración. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, esto, brother, va más allá de que yo me voy a bautizar porque quiero estar más unido con Dios, no, hermanito. El hecho de que tú te bautices, hermanito, tú también te puedes apartar del Señor ya una vez bautizado. Aquí se trata de responsabilidad, hermano. Todo lo que tú hagas para el Señor, brother, hazlo por amor a Dios. ¿Sí? ¿Por qué mandó el Señor, brother, a su Hijo al mundo? Por amor. Por amor. Entonces, si tú te vas a comprometer con el Señor, si tú te vas a introducir, brother, en los caminos de Dios, brother, lo tienes que hacer por amor. Que sea nuestro principal motivo. Tienes que tener una convicción, hermano. Tienes que tener una convicción. Aquí no se trata, brother, de tener a un Dios, brother, de 2, 3 meses, 1 año, 2 años. Esto es para siempre. Tú tienes que entender, hermano, que una vez que tú te metas con el Señor, tú vas a seguir fallando. Pero estás en un proceso ya de transformación. Y eso es lo importante, eso es lo que cuenta. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque aún, brother, hoy en día, brother, yo le sigo fallando a Dios. No soy perfecto, estoy en un proceso de perfección, brother. Estoy siendo perfeccionado todos los días, pero yo le sigo fallando a Dios. El asunto, brother, es que tú des el paso. Primeramente por convicción, ¿sí? Por amor a Dios, hermanito. Porque tú anhelas, brother,
que el propósito de Dios, brother, se cumpla en tu vida. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, dice Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Fíjate bien, hermanito. Se enfatizan 3 cosas, brother, en esta cita bíblica. La primera, brother, es negarse a sí mismo. Jesús dijo, brother, a sus discípulos, ¿sí? Quien quiera venir en pos de mí. ¿Qué es venir en pos de mí? Entonces, quien quiera venir en pos de mí, brother, y esto es para todos, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo, brother, es renunciar a mi yo. Eso es negarme a mí mismo. Renunciar a mi yo. Renunciar a mi vida almática. Renunciar a mi naturaleza, brother. La segunda cosa, brother, que el Señor pide es tomar su cruz. O sea, tengo que negarme a mí mismo, tengo que tomar mi cruz y tengo que seguirlo. ¿Sí? Esas son las 3 cosas, brother, que tú necesitas para poder seguir a Dios. No para creer, hermanito, Entonces, ¿Dios quiere que creas en Él o que lo sigas a Él, brother? ¿De qué te sirve creer en Dios y seguir haciendo tu voluntad? ¿Qué es lo que hacen, brother, todos los religiosos? Dios no quiere eso, brother, de nosotros. Si tú te pones a analizar las cosas, brother, Jesús condiciona. Quien quiera venir en pos de mí, es decir, si tú quieres ser un seguidor de Jesús, brother, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirlo. En otras palabras, si tú no te niegas a ti mismo, si tú no tomas tu cruz, brother, tú no podrás seguir a Jesús. ¿Por qué hemos fracasado en nuestra vida, hermano? Otra vez como Adán, brother, echando culpas. Es que la mujer. No, hermanito, porque no hemos seguido a Jesús. Porque no hemos renunciado, brother, a nuestro yo. Porque queremos hacer nuestra voluntad, brother, todo el tiempo. Porque no hemos tenido, brother, o tomado la decisión de renunciar, brother, a nuestra naturaleza. Eso es lo que más trabajo, brother, le cuesta al ser humano. Renunciar a su yo. ¿Sí? Entonces, para yo poder ser una nueva criatura, brother, en Cristo, ¿qué tengo que hacer? Renunciar a mí mismo. Tengo que pasar por este proceso, hermanito. Qué bonito se oye decir, ahora yo ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No, hermanito, tienes que ser procesado. Tienes que pagar un precio, hermanito. Pero también el resultado, ahora sí que el pago también es muy grande, ¿no? De pagar la... Pues sí, ¿no? Aquí, por eso yo te digo, aquí se trata de toda la vida.
Porque este proceso es toda la vida. Hasta el último día, brother, que tú respires. ¿Sí? Aquí no es de 2, 3 años. No, hasta el último día que tú respires, hermanito. Ese es un proceso que te va a llevar toda tu vida. El tercer paso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Amén o no amén, hermanito? ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces quedamos que la palabra la palabra vida significa alma, hermanito, es la misma palabra. ¿Sí? Natural y vida, brother, es la misma. Alma. Entonces, diría de esta manera, brother, todo el que quiera salvar su alma, la perderá. Todo el que quiera salvar su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma, por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Entonces, cuando la Escritura dice todo el que pierda su vida, brother, en otras palabras se está refiriendo al alma. Tú tienes que perder tu alma y eso es renunciar, hermanito. ¿Sí? Sería como dejarla de tomar en cuenta. Negarte a ti mismo. Mira, hermano, negarte a ti mismo, brother, es darle la oportunidad, brother, al Espíritu Santo de que empiece a transformarte, brother, en esa parte en tu alma. Si yo no me niego a mí mismo, el Espíritu Santo no me va a poder regenerar, hermano. Entonces, yo no puedo decir que soy un seguidor de Jesús si no me niego a mí mismo. Porque esos son los requisitos que Él pide. Quien quiera venir en pos de mí. O sea, es una condición, bro, de la que te está poniendo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sí, sígame. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que Dios te condiciona? Y si yo no hago el negarme a mí mismo y el tomar mi cruz, y es todos los días, esto no es nada más hoy, es todos los días. Yo no puedo decir, brother, que yo soy un seguidor de Cristo. ¿Sí estás entendiendo? Amén. ¿Por qué es importante, hermanito, que yo me niegue a mí mismo? Porque estorbaría de otra manera no negar obstáculos. Porque sería un obstáculo, brother. Entonces, yo, brother, como seguidor de Jesús, necesito obtener el fluir del Espíritu Santo en mi interior. Si yo no me niego, brother, si yo no renuncio a mi alma, yo no voy a poder obtener el fluir. Y el Espíritu Santo tiene que fluir, brother, en tu interior para poder ir restaurando, brother. ¿Sí? Tu mente, tu voluntad y tu alma. ¿Qué pasa, brother, si el Espíritu Santo no fluye? No vas a ser restaurado, bro. Entonces tiene que haber un mover, brother, un fluir del Espíritu Santo en tu interior, para que Él vaya limpiando, brother, todas tus ¿cómo se dice? Tus áreas, brother, todas las partes de tu alma, ¿sí? Entonces, el no renunciar a mi alma, hermanito, es un obstáculo grandísimo.
Eso significa morir a mi viejo hombre, renunciar a mi yo. ¿Estás dispuesto? ¿Y podrías hacernos favor o hacerme el favor de poner un ejemplo de cómo es que se puede empezar a negar a uno mismo? Uno así. Aquí no se trata, brother, de poner ejemplos, se trata de que tú pongas en práctica la Escritura en tu vida. Empecemos por ahí, ¿sí? Empecemos a ser obedientes a la Escritura. Amén. Lucas 9:23 y del 9:23 al 25. Fíjate aquí, hermanito. Aquí, brother, es la misma escritura que vimos ahorita. ¿Sí? Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la cruz la tengo que tomar todos los días. En la cita anterior, brother, nada más decía, tome su cruz y sígame. Pero aquí en Lucas, brother, ya fue agregada otra cosa. Tome su cruz todos los días. ¿Sí? Por eso yo te decía que esto no es nada más de hoy o una semana, no, esto es todos los días. ¿Sí? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Si yo no me niego, brother, a mi yo, si yo no renuncio, brother, a mi vida almática, ¿qué es lo que va a pasar? Autodestrucción, hermanito. Me voy a perder. Me voy a destruir yo solo. Voy a obstaculizar el propósito de Dios en mi vida. Ir, hermano, te lo voy a volver a repetir. Tienes que entender que el propósito de Dios, brother, no es que tú seas salvo. Dios, brother, elaboró un plan para que tú fueras salvo, pero ese no es su propósito. Ese no es el anhelo y el deseo de Dios, brother. Tú no fuiste creado para ser salvo. Tú fuiste creado, brother, y fuiste elegido, brother. Fuiste predestinado desde antes de la creación del mundo, es decir, en la eternidad, brother. Para que llegues a ser a la imagen y semejanza de Dios, de Jesucristo. Para eso Dios te eligió y para eso Dios te mandó llamar, hermano. Sí, va junto con pegado, ahí va la salvación. Porque para que tú pudieras ser a la imagen y semejanza de su Hijo, Dios te tiene que dar la salvación. Te tiene que justificar primero. Pero eso no es el anhelo de Dios. Yo es lo que quiero que tú entiendas, hermano. ¿Tú te das cuenta, brother, el regalo tan grande, brother, que Dios te está dando? Y no me refiero a la salvación. O sea, ya el que Dios, brother, se haya propuesto que tú seas como su Hijo exactamente igual, brother. Una copia exactamente igual. Porque tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios.
Pero acuérdate que te corrompiste. Ahora, brother, tiene que volver, brother, a llevarse a cabo ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué no dice la Escritura para que lleguen a ser hechos a la imagen y semejanza de Adán? Porque Adán era pecaminoso. Porque tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Adán ya. Sí, claro. Ya lo eres. En tu vieja naturaleza lo eres. Ahora en la nueva naturaleza necesitas ser a la imagen y semejanza de Jesús. Lo que sigue al caminar este nivel. La estatura. La estatura, brother, tienes que llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Sí, la ven. Para eso tú tienes que esforzarte. Tienes que ser valiente. Exactamente. ¿Y qué es ser valiente? Que pese a las tempestades, pese a las pruebas, a las tribulaciones que vengan a tu vida, tú tienes que permanecer, brother, en el Señor. Que ya tropecé, levántate y síguele por donde ibas. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, vemos que Lucas, brother, aquí agrega 2 palabras. Cada día, ¿sí? ¿Y la otra cuál es? Cada día, ¿y la otra cuál es, hermanito? Mande. Destruye. Entonces, tomar mi cruz, brother, seguir a Jesús, brother, es de todos los días, de todos los días. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, hermano? Esa es la importancia, hermanito. ¿Por qué nosotros, brother, tenemos ir, hermanito? Para que todo lo que yo te he estado hablando, brother, se lleve a cabo en tu vida, tú necesitas, brother, el bautismo. El bautismo, brother, va más allá de un simple acto de obediencia. ¿Sí? El bautismo, brother, va más allá de un simple paso, brother, que tengo que dar como creyente en Jesús. Porque date cuenta, brother, o sea, la importancia. Una circuncisión espiritual. Una circuncisión espiritual, exactamente. Una circuncisión espiritual. ¿Para qué? O sea, cuando la Escritura habla de circuncisión, ¿para qué? O sea, ¿qué era lo que sucedía, brother, cuando el pueblo de Israel se circuncidaba? Se despojaba del exceso de carne. Era ¿cómo se dice? Tipificaba, brother, despojarse de su vieja naturaleza, de su carne. Eso era en el Antiguo Testamento, hermanito. En la ley de Dios. ¿Sí? ¿En qué momento fue circuncidado el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Cuando pasó por las aguas. Cuando pasó por las aguas. Por el mar. Por el mar. Eso tipifica la circuncisión. Pero después viene, brother, la circuncisión física, un pacto. ¿Sí? Entonces, eso significa o representa o tipifica, brother, el bautismo.
que hoy en el Nuevo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento, hermanito, Dios no te pide que te circuncides, brother. Ahora, brother, Dios te pide que nazcas de nuevo, el bautismo. Esa es tu circuncisión, brother. Es lo que te va o sea, en el momento en que tú decides, hermano, bautizarte, es porque tú estás renunciando. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener o estar consciente, ¿verdad?, de lo que significa el bautismo. Todos los aspectos. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Entonces, es importante, hermano, que nosotros demos ese paso. Si no hay un nuevo nacimiento, hermano, no puede haber una regeneración de tu alma. Eso es lo que tienes que... Mira, hermanito, yo te voy a decir una cosa y voy a ser bien claro contigo. A lo mejor, brother, tú puedes dejar la droga y el alcohol a tus fuerzas por un tiempo. A lo mejor puedes dejar, brother, de ser infiel a tus fuerzas por un tiempo. Cualquier pecado que tú practiques, tú lo puedes dejar de hacer a tus fuerzas por un tiempo, pero va a llegar un momento en que te vas a cansar, te vas a debilitar y te vas a cansar y vas a volver, brother. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario, brother, que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida, brother, en nuestro interior? Esto va más allá, brother, de sanar enfermos. Esto va más allá, brother, de expulsar demonios. El Espíritu Santo, brother, tiene una función más importante, brother, en nuestra vida espiritual. Porque es el que se va a encargar, brother, de restaurarme, brother. De restaurar mi interior, de restaurar mi alma. Entonces, por eso, brother, nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo. Para que podamos ser restaurados, para que podamos ser regenerados en nuestra alma. No para sanar, brother, y para andar, o sea, ¿sí me explico? Sino para ser transformados, bro. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Tú tienes la necesidad de sanar un enfermo? No. ¿Sí o no? ¿Tú tienes la necesidad de andar expulsando demonios? Tu necesidad es ser restaurado, brother, de tu alma. Yo mismo. Esa es mi necesidad, brother, hoy en día. Y estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso, hermano. Todos los días. ¿Por qué no me aparto del Señor? Fíjate, y no quiere decir, he tropezado, sí, he tenido tropiezos, he caído. Pero ¿por qué no me aparto del Señor? Porque es mi necesidad. Esa es mi necesidad. Entonces, el vivir, brother, el renunciar a mi yo, ¿sí? O más bien para yo poder empezar a vivir en el Espíritu, ¿sí? Necesito renunciar a mi yo, a mi vida almática.
Amén. Por eso, brother, dice Juan 4:24, Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu, ¿sí? No en el alma, en el espíritu. Amén. Entonces, sí es importante que tú te des cuenta que necesitas perder tu alma. ¿En qué momento, brother, empieza a haber una restauración? En el momento que viene el Espíritu Santo a tu vida. Cuando Cristo viene a tu vida, como el Espíritu Santo viene para restaurarte. ¿Sí? ¿Por qué tienes que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para ser restaurado? Para ser restaurado, hermanito. Exactamente. Para ser restaurado. Porque si no va a ser ocupado por algo más, ¿no? Tienes que ser restaurado. Entonces, si tú, brother, estás pensando en otras cosas, esos pensamientos, brother, ocupan el lugar, brother, del Espíritu. Sí, está en la mente de todo. Entonces, por eso se tiene que renunciar, brother, al alma. ¿Sí? Un ejemplo, el hecho de no querer estar aquí, hermano. Eso está ocupando, brother, un lugar. O sea, ese pensamiento, brother, y ese deseo de no querer estar aquí, está ocupando un lugar que podría ocupar el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque esa es tu voluntad. Tu voluntad es no estar aquí. Y esa voluntad, brother, está siendo ocupada. Entonces tú tienes que renunciar, brother, a todas esas cosas, para que pueda empezar entonces a fluir el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que primero recibas al Espíritu, brother. El Espíritu no puede fluir si tú no lo has recibido. Y eso lo vas a hacer a través del bautismo. Amén. Entonces, ¿en cuál cita nos quedamos? Lucas, ¿verdad? Amén. Mateo 16:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ser un seguidor de Jesús, entonces, hermano, mira, una cosa es creer en Dios y otra es seguir a Jesús. ¿Sí? Seguir a Jesús, ¿verdad? Seguir a Jesús, brother, es otra cosa ya. Sí. Entonces, yo pienso que todos los que están aquí creen en Dios, ¿verdad? En algún momento han creído en Dios. Pero no basta solamente con eso. Si tú quieres ser transformado y regenerado, tienes que seguir a Jesús todos los días, hermanito.
Y no es religión. No se te está diciendo que te conviertas a otra religión, hermanito. ¿Sí nos queda claro? ¿Necesitamos volvernos o convertirnos en seguidores de Jesús? Sí. Esa es tu necesidad, brother, que esa es la gran necesidad que tú tienes. ¿Por qué, brother? Porque eso, brother, el seguir a Jesús es lo que te va a hacer una persona diferente. Eso, brother. No va a ser, brother, el proceso, brother, de X tiempo. No es eso. Si tú realmente quieres ser una persona, una nueva creación, brother, tienes que seguir a Jesús. Tienes que ser obediente, brother. Tienes que tener disposición. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Y cuando digo perderlo todo, brother, no estoy hablando de que vas a perder a tu familia. ¿Sí me explico? O sea, perderlo todo es, brother, renunciar a tu alma. Porque ese es tu problema. Es ese, brother, el problema. Amén, hermanitos. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanitos, para terminar. Demos gracias, hermanos. Gracias, bendito Señor. En esta mañana le damos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, usted sea, bendito Dios, así como su palabra, Señor, escudriñando nuestros pensamientos, Señor, dividiendo nuestra alma, nuestro espíritu, Dios, y discerniendo, Señor, las intenciones de nuestros corazones de cada uno de mis hermanos que en obediencia y disposición cierran sus ojos, Padre, en esta oración, Señor. Le damos las gracias, Padre, desde el fondo de nuestro corazón, Señor, anhelando que usted transforme nuestras vidas, nuestra alma, Dios, y anhelando, bendito Señor, que usted, bendito Dios, bendiga a nuestro pastor Beto, bendito Dios, que en esta mañana, Señor, usted le unja, Señor, y lo guíe, Señor, siempre por ese camino, Señor, de vida, ese camino, Señor, siempre de revelación, Señor, hacia su conocimiento que él ya tiene, bendito Dios. En su nombre, Señor Jesús, bendecimos a Lisandro, a su hijo, bendito Dios, y a su esposa, bendito Padre. Permítanos continuar con nuestras actividades el día de hoy, llevándolo en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios, y sabiendo que usted influye en nosotros aún más, bendito Dios, que nuestro propio yo. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.